Buenos días, familia cristiana de la comunidad. Es un verdadero privilegio estar delante de la casa del Señor o en la casa del Señor. En su palabra dice, me alegré cuando me dijeron a la casa del Señor iremos. Amén. Muchos no pueden asistir por diferentes circunstancias. Otros no conocen de la existencia de una casa de Dios, no conocen a Dios y se privan de ese maravilloso privilegio de estar juntos en familia, en comunidad, alabándole, adorándole, santificándole al Padre Celestial. Entonces debemos sentirnos muy bendecidos, muy contentos, muy gozosos de estar en la presencia de Él. Preparémonos nuestros corazones para lo que Él tiene preparado para nosotros en esta mañana. La sabiduría que viene de lo alto y los que tenemos el Espíritu Santo sabemos que nos abre nuestra mente y nuestros corazones para entenderlo, para comprenderlo, para obedecerlo y para compartirlo, que es lo que no hacemos muchos de nosotros. Algunas veces decía, lo que aprendemos y lo guardado se pudre y nos hace daño. Entonces saquemos, compartamos lo que aprendemos aquí, lo que aprendemos en la casa, lo que nuestro Dios durante el día nos enseña y durante la noche. Y recuerden, cuando nos despertamos a las 3, 4 de la mañana, algún propósito tiene el Padre Celestial con nosotros, pero para compartir. Es un privilegio para mí también venir a los casi 15 días. Les comento que le llevé a mi esposa a la playa para que, como estaba muy enferma, y nuestro Dios permitió que, no sé si era la playa, pero está mejor. Gracias por sus oraciones, gracias por sus pedidos. Les agradezco en nombre mío, en nombre de mi esposa. Abramos nuestras Biblias, queridos hermanos, en el libro de Colosenses, el capítulo 3, versículos 16 y 17. Colosenses, capítulo 3, 16 y 17 los versículos. Nos vamos poniendo de pie. Siempre tenemos que reverenciar la palabra del Señor. Ya tenemos, amén. La palabra del Señor dice así: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Qué maravillosa palabra. Hagamos énfasis en exhortándonos. Cada uno de nosotros, tanto en nuestro hogar como en nuestra comunidad, aquí en la iglesia, debemos exhortarnos, fortalecernos, compartiendo testimonios, adorando a Jesucristo en comunión, para fortalecer nuestro espíritu, nuestra mente y estar más conectados con el Padre Celestial. Oremos, queridos hermanos. Padre Celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, cómo no darte las gracias por este maravilloso día, Señor. Día domingo que tú mismo nos levantas y con el Espíritu Santo pones en nuestra mente, en nuestros corazones, el deseo ferviente de venir a tu templo, Señor, y en comunidad con nuestro pastor, con todos y cada uno de nuestros hermanos, adorarte, alabarte, bendecirte, santificar tu nombre, Señor, y poner nuestro corazón y nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu dispuestos a aprender más de ti, Señor,
Tú vas a hablar a través de tu siervo, vas a hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Vas a manifestarnos lo que quieres que hagamos como esposos, como padres, como abuelos, como vecinos, Señor. Aspiramos y esperamos que todo lo que aprendamos compartamos con la comunidad, Señor. Estamos en tiempos difíciles. El mundo, América, nuestro país, es un basurero de inmoralidades y de problemas, de corrupción, Señor. Y tú necesitas que nosotros nos arrodillemos delante de ti porque esperas que nuestras oraciones lleguen a ti. Gracias por esta herramienta que nos das. Gracias, Padre amado, por el techo, el abrigo, los alimentos que has puesto en nuestra mesa. Gracias por todo, Señor. Cristo Jesús, te lo agradezco. Amén. Procedemos a adorarle, a alabarle al Padre Santo con nuestros cánticos, con nuestra adoración, aspirando a llegar a Él en santidad y con la fortaleza propia que nos da el Espíritu Santo. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina de Clario. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste,
Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor. Nunca será agotada. La hermosura de mi Señor. Siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor. Nunca se agotará. La hermosura de mi Señor. Siempre resplandecerá. Ahora vamos a escuchar únicamente a las mujeres cantando cuán bello. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Te quiero adorar. Todos los hombres canten conmigo. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Todos juntos vamos a declarar su belleza. La belleza de mi Señor. Nunca se agotará. La hermosura de mi Señor. Siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor. Nunca se agotará. La hermosura de mi Señor. Siempre resplandecerá. Oh, la belleza de mi Señor. Nunca se agotará. La hermosura de mi Señor. Siempre resplandecerá. Oh, sí. La belleza de mi Señor. Nunca se agotará. La hermosura de mi Señor. Siempre resplandecerá. Amén. Bendito sea, Señor. Así es como dice esta linda alabanza, Dios. Tu hermosura, tu belleza es grande, Señor. Y por eso estamos aquí, Padre. Gracias a tu amor, a tu bondad, a tu amor incondicional, Padre, que nos da la vida, que nos permite ver la luz de un nuevo día, Señor. Te damos gracias infinitas y de todo corazón te amamos en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermosura del Señor es su gracia. La gracia que nunca se va a agotar, esa gracia que es gratis para nosotros, pero que le costó mucho al Padre Celestial el haber dado a su Hijo. Y no se agota nunca. Por más que hagamos buenas cosas o malas cosas, su gracia para sus hijos siempre va a estar presente.
Vamos a continuar el estudio del libro de los Hechos. Le hemos escuchado a nuestro pastor y a muchos tratadistas cristianos decir que el libro de los Hechos al final hay puntos suspensivos. Dice Hechos de los Apóstoles, pero también hay muchos discípulos como nosotros. Entonces el pedido es, este libro está inconcluso, se sigue escribiendo. Pongamos unas hojas en blanco al final del libro de los Hechos y escribamos los hechos nuestros. Desde que nos convertimos, desde que caímos de rodillas al Padre Celestial y nos aceptó como hijos, ¿qué hemos hecho a partir de esto? Entonces escribamos los hechos de los discípulos que somos nosotros. Entonces preparemos nuestros corazones y dámosles al Espíritu Santo que despierte en nosotros nuestra mente y nuestra inteligencia para escuchar atentamente y aprender lo que Él tiene previsto para nosotros. Mi hermano Fernando, por favor. Buenos días con todos. Buenos días con los presentes, buenos días con los que nos ven a través de la tecnología. Qué gusto reunirnos en la casa de nuestro Padre Celestial y qué bendición para mí poder compartir el púlpito con ustedes. Estamos revisando, como dijo nuestro hermano Franklin, el libro de los Hechos. Y el día miércoles que estuvimos en oración y en estudio bíblico el día jueves, les dije que por favor revisaran el capítulo 10 y el capítulo 11. Hoy vamos a revisar el capítulo 11 y era para encuadrarnos en la historia que estamos viendo. Preparen su Biblia en el capítulo 11. Solamente para recordarles que estamos revisando las señales y prodigios hechos por los apóstoles elegidos por nuestro Señor Jesucristo. Y el que más destaca en esta actividad es el apóstol Simón, llamado también Pedro. Entonces, Simón Pedro. El mensaje para hoy está en el libro de los Hechos, capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el versículo 18, que es la porción bíblica tomada como referencia. Y mientras buscan esa porción bíblica del 1 al 18, yo quiero preguntarles, hermanos, y solamente para reflexionar, decir, ¿qué tan rudito, escúchenme bien, qué tan rudito puede ser el creyente a la palabra del Señor? ¿Qué tan rudito puede ser? Pero en un sentido positivo, ¿no? ¿Qué tan rudito puede ser el creyente a la palabra del Señor? Si ya tienen preparada la Biblia, revisemos un poquito la personalidad del apóstol Pedro. Estudiosos dicen que fue un hombre humilde, generoso, pero impulsivo. Y viendo un sinónimo de impulsivo, hay varios, pero solamente para poder enfrascarnos en el mensaje, yo me quedo con un sinónimo que dice arrebatado, o sea, un poquito desesperado en las contestaciones que él da. Fosforito, gracias mi hermano, fosforito. Entonces nos quedamos en esa condición. Dice que Pedro era impulsivo. Tanto así que daba muestras de incomprensión a las enseñanzas que recibían del Maestro Jesús. Cuando Jesús caminó en su ministerio con el apóstol Pedro, Jesús les enseñaba, les instruía, les entrenaba, pero como dicen, siempre hay un mito, y este era Pedro, que era impulsivo a las contestaciones. Tanto así que recuerden una parábola que hay en la Biblia que el mismo Jesús le dice, cállate, apártate de mí, Satanás.
le dice a Pedro, por algo que le contestó, pero así, chispita. Entonces, eso es el carácter de Pedro. Pero Jesús, en su infinita bondad, muestra el aprecio y la predilección sobre Pedro. Y yo con estas dos, que es impulsivo, que a veces no queremos entender la palabra del Señor, que a veces le acomodamos a nuestra conveniencia la palabra del Señor. Y con esas características el Señor nos sigue amando más y más hasta que podamos entenderlo. Me digo, ¿no somos un Pedro nosotros también? Pedro Fernando, Pedro Martín, Pedro Franklin, ¿no somos un Pedro que a veces podemos tener un poquito de rechazo a la palabra? Entonces, con este preámbulo, la porción bíblica con la que vamos a partir es el libro de los Hechos, los versículos del 1 al 3. Si ya lo tienen, por favor, nos ponemos de pie para dar lectura a esta porción bíblica referencial. Quiero también, queridos hermanos, que por esta ocasión, miren, por esta ocasión voy a utilizar la traducción, la nueva traducción viviente. Porque por la dirección de nuestro querido pastor Gabriel, dice que siempre hay que tener Biblias en diferentes lenguajes. Pero hoy, para hoy, voy a utilizar la nueva traducción viviente porque tiene un lenguaje más claro que esto no hay. ¿Sí? Entonces tenemos el libro de los Hechos, capítulo 11, y voy a dar lectura a los versículos del 1 al 3. La palabra del Señor dice: la noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y los demás creyentes de Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron, diciendo: entraste en casa de gentiles y hasta comiste con ellos. Amén. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, alabo y glorifico tu nombre, Señor, y te doy gracias por permitirme parar aquí y ser la herramienta útil que a través del Espíritu Santo llegue con el mensaje a esta congregación, familia cristiana. Señor, este ha sido la porción bíblica de referencia para hoy. Sé tú, Señor, hablando a través de esta carne humana, Señor, de esta voz humana, llegando con el mensaje a todos los oyentes y a todos los que están tras la tecnología, Señor. Dejamos este tiempo, Señor, en tu presencia y llega al corazón de cada uno conforme tu divina voluntad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. El título que están en las Biblias a esta porción bíblica dice: Pedro rinde cuentas a la iglesia. ¿Sí? Pedro rinde cuentas a la iglesia. Pero el título que yo le he puesto a este mensaje es: ¿quiénes somos para juzgar las acciones cristianas? Repito el título de este mensaje: ¿quiénes somos para juzgar las acciones cristianas? Y con estos 3 primeros versículos leídos tenemos mucho para aprender. Y conforme avanzamos, vamos a ir desmenuzando el mensaje que tenemos hasta el versículo 18, donde termina la porción bíblica, donde termina el contexto de este texto que vamos a analizar. Con la gracia y bendición de nuestro Padre Celestial. Revisemos. Versículo 1 dice: la noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios
Santo llegó a los apóstoles y a los demás creyentes que estaban en Judea. Es decir, llegó el chisme santo. Llegó el chisme santo. Vean, no estamos exentos de esto. Pero ya, vamos a ir viendo. Recordemos el camino que venía realizando Pedro en su periplo de evangelismo y en su periplo misionero. Él venía visitando la ciudad de Lida y en Lida sanó a un paralítico que estaba de hace 8 años. ¿Recuerdan esa historia que tuve la bendición de decirlo yo? Y este paralítico era incircunciso. Pero Dios es bueno y allá también llegó y le sanó. Luego Pedro se dirigió a la ciudad de Jope y ahí resucitó a Tabita, una sierva de buenas obras que había fallecido hace 3 días atrás. Y luego es llamado a Cesarea por Cornelio. Y Cornelio era un centurión que pertenecía al regimiento romano. Y en cada una de estas actividades hubo un propósito y que solamente el Señor sabía por qué a Pedro le llevaba a cada uno de estos sitios. Y de manera visual y objetiva, nosotros vemos aquí el propósito que tuvo Dios. En primer lugar, de manera individual. O sea, con Eneas, con Tabita y con Cornelio. Individual. Pero también hay un propósito colectivo. Porque con Eneas se benefició y se arrepintió y se convirtió su familia. Con Tabita era un grupo de cristianos que, fortalecidos en la fe, esperaron en el salón que venga Pedro para que les resucite. Y me atrevería a decir que también fueron favorecidos los curiosos, los que pasaban por ahí viendo qué es lo que estaba haciendo Pedro, y se quedaron, y escucharon, y se arrepintieron, y ahora son hijos bendecidos. Esa fue la voluntad de Dios. Y si digo de los curiosos, yo quiero hacer un paréntesis y dar un testimonio de vida. Cuando fuimos a hacer una entrega masiva de Nuevos Testamentos en la ciudad de La Tacunga, nos fuimos en grupos de gedeones, mínimo 3 de cada vehículo. Y hacíamos las entregas masivas del Nuevo Testamento en las escuelas. Y entonces es abrir el cajón, comenzar y a la salida de las escuelas comenzar a repartir. Y cuando por ahí un jovencito, a mí, me pasa viendo, yo estaba atareado con las cajas y tome más, y déle las cajas. Y un jovencito pasa así, ¿no? Y yo también le quedo viendo. Y cuando nos quedamos viendo, y el Espíritu Santo a mí me dice, oye, trabaja pues. Entonces sí cogí un Nuevo Testamento y me acerqué. Y tuve la bendición de ser mi primer evangelismo personal en una distribución masiva. Y el joven, considero entre 19 a 23 años, me quedaba viendo, entonces yo me acerqué, conversé, dialogué, le hice ver lo que es el Nuevo Testamento, oramos, y vea, por eso digo, el joven, de curioso, salió bendecido. Y ahí se arrepintió, lloramos. Y lo único que le dije en La Tacunga, que no es mi tierra de residencia, mi ciudad de residencia, le digo, mira, busca una iglesia y ora y el Espíritu Santo te llevará a una congregación donde encuentres paz en tu corazón. Y vea,
Por eso yo me atrevo a decir, hasta los curiosos son bendecidos. Amén. Amén. Seguimos. Y claro, como la noticia ya llegó a los gentiles que habían recibido la palabra de Dios, comenzó el enemigo a introducirse en la mente del creyente. Porque el creyente ya abrió su ventanita de la duda, de la crítica, de la observación al prójimo, al cristiano. Y claro, el reproche, el juicio y el prejuicio de por qué esto, por qué el otro, por qué a ellos, por qué a ellas, y así alimentando el juicio hacia el cristiano. Y estos apóstoles sabían el trabajo que venía haciendo Pedro. ¿Y por qué no le reclamaron cuando le sanó al paralítico de 8 años de Eneas, que era un incircunciso? ¿Y por qué no le reclamaron al paralítico de la puerta del templo, que era un vagabundo, perdón la expresión, que estaba en la puerta? ¿Por qué no le reclamaron? Pero entra a la casa de Cornelio y ahí sí, oye, ¿por qué te fuiste de allá? Se debería entender, lógicamente, que nosotros los cristianos deberíamos ser criticados por no creyentes, porque no nos entienden. Pero no es concebible de que cristiano critique a cristiano. No es concebible. Ejemplo. En la palabra del Señor vemos un ejemplo que quienes le critican a Jesús. Les critican los fariseos y los gentiles. Y Jesús estaba en la retina de todos los fariseos y por donde caminaban. Jesús era visto para, a la mínima, criticarle, a la mínima, acusarle y a la mínima, juzgarle. En Mateo, capítulo 9, versículos 10 y 11, me va a ayudar mi esposa leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. La palabra dice así. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Fíjese, por eso cogí esta versión de la traducción viviente, la nueva traducción viviente. Como los fariseos dicen, ¿por qué tu maestro come con esta escoria? Y yo pregunto, ¿por qué critican el trabajo del maestro? ¿Por qué critican el trabajo de los cristianos? ¿Por qué critican a esta herramienta que el Señor ha considerado para llevar el evangelio? ¿Por qué critican? Avanzamos en el texto y llegamos al versículo 2 y 3. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron, diciendo, entraste en casa de gentiles y hasta comiste con ellos. En esta porción bíblica hay dos acusaciones. La primera, entrar a la casa de gentiles. Si uno entra, hasta ahí nomás queda. Pero la segunda es un poquito más grave y es la que más les duele a los mismos apóstoles. Comiste, compartiste la mesa con los gentiles. Y como dice en lo que acabamos de leer, con la escoria. Compartiste la mesa con la escoria. Si Jesús compartió con la escoria, ¿qué somos nosotros, los cristianos de ahora, para no hacerlo?
que tenemos una aureola que dice, oye, no te juntes con la chusma, como diría el Chavo del 8. ¿Ah? Si Jesús compartió con la escoria, nosotros también debemos. Los apóstoles no se daban cuenta o no recordaban lo que Jesús había hecho en los 3 años de ministerio, todo el ambiente y el camino del ministerio de Jesús. No se acordaban. Pero sin embargo Jesús, en su omnisciencia, en su omnipotencia y en su omnipresencia, sabiendo que todos los ojos de los fariseos y de quienes les rodeaban estaban puestos en cada paso que daban, Jesús lo hacía, porque él sabía que esa era su misión. Compartió con la escoria. Pedro también lo hizo. Y Pedro lo hizo guiado por el Espíritu Santo y por la voz directa del Padre Celestial. Así lo dice en los versículos 4 y 7. Pedro relata lo sucedido y este versículo 4 al 7 está en el capítulo 10 con más detalle. Entonces Pedro comienza a relatar y dice, y les comenta exactamente todo lo sucedido, sin aumentar ni disminuir, porque el cristiano debe ser sincero, si es cristiano, pues sin aumentar ni disminuir. Y Pedro comenta exactamente lo sucedido, diciendo que cuando estaba en un momento de oración, voy a resumir nada más, que cuando estaba en un momento de oración, entró en un éxtasis, es decir, miren, se llenó del Espíritu Santo. Pregunten esta partecita, hermanos, hermanas, ¿ustedes han llegado a un éxtasis de oración? Una oración de esa que quisiera tenerle todos los días. ¿En algún momento ha llegado a un éxtasis? Vean, Pedro lo hacía a menudo. Y cuando entró en este éxtasis, dice, vi un gran lienzo que bajaba del cielo. Y ese lienzo se me dirigía hacia mí. Y cuando puse atención, cuando me fijé qué estaba en el lienzo, vi toda clase de animales, domésticos y salvajes, reptiles y aves del cielo. Y dice, y oyó una voz que le decía, levántate, Pedro, mata y come. En esa circunstancia, yo me pongo a discernir y digo, Señor, cuando nosotros entramos en éxtasis, a la lectura de tu palabra, en oración, en comunión, tú nos hablas tan claramente, nos hablas en silencio, fíjese esa contradicción, nos hablas en silencio, nos abrazas, nos apapachas y nos das tu mano para seguir caminando contigo. Amén. Amén. Pero en esta visión que tiene Pedro, fíjese, ¿no? En esta visión que tiene Pedro, sale el ego del saber y el conocer de la ley escrita por Dios. Y este ser humano, esta ley, le legaliza. Dice, no, esto es ley y se debe cumplir. Y absurdamente se convierte en ilegalista. Dice, no, porque la palabra dice así, no puedo, no. Y aquel siervo del Señor que no quiere transgredir estas normas, estas reglas escritas en la Biblia, por mala interpretación o conceptualización, o por circunstancias especiales y específicas que son favorables para el ser humano, no las hacen y no las cumplen. Y así está dicho en el versículo 8. Dice,
No, Señor. Pedro no dice, no, Señor. Jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Y voy a reflexionar. ¿Qué es lo que vio en su éxtasis? Que bajó un lienzo. ¿Qué estaba en el lienzo? Animales y comida. ¿Y qué voz escuchó? ¿De quién escuchó esa voz? De Dios. Mata y come. Y él dice, no, ¿cómo voy a comer? O sea, no. Si yo soy, la ley dice que no coma eso, ¿cómo voy a comer? Y pregunto, ¿contra quién se está yendo Pedro? ¿Contra quién? ¿A quién le está negando la bendición? Es una bendición. ¿A quién le está negando la bendición? A Dios. Pero vea, por una mala concepción legalista. Y Dios en su infinita gracia, sabemos que siempre a sus hijos da lo bueno y lo mejor. Así no le pidamos, pero el Señor es bueno y nos da lo bueno y lo mejor. Y a veces reprochamos como que, no, Señor, ¿cómo voy a comer eso si la ley dice que no coma animales impuros? Y bajo esta perspectiva, quiero tomar un ejemplo del libro Primera de Reyes, capítulo 17. Y mientras buscan esto, se refiere a cuando Jehová le dice a Elías que los cuervos le van a dar de comer. La palabra del Señor dice así en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 4 y 6. Dice, bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Kerit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche. Vea, me pregunto, si Pedro estuviera al lado de Elías, ¿qué hubiera dicho? ¡Wow! Elías, comiendo. ¡Wow! Pero si Dios le está diciendo, oye, ándate por allá, y yo te voy a dar de comer a través de los cuervos. Pero vea, el legalismo a flote. Y doy otro ejemplo. No, pero fíjense, ahorita estamos viendo de Pedro nada más. ¿Y qué tal si hubiera visto un grupito de cristianos? Un grupo que hubiera estado por ahí, mosca, viendo lo que hace Elías, comiendo de los cuervos. Y sigue el chisme cristiano. Otro ejemplo. ¿Qué tal si Pedro hubiera sido invitado al matrimonio de Oseas con la prostituta? Le hubiera hecho mal la comida del banquete, de las iras, de la rabia. Pero ¿cómo Oseas te vas a casar con una prostituta? ¿Y quién le mandó a casarse con la prostituta? Dios. Porque atrás de cada uno de estos actos, Dios tiene un propósito y el mejor propósito para el ser humano. Amén. Y así también todos los invitados a este matrimonio, pues, ¿qué hubieran dicho? Oseas, qué bestia, qué bruto, ¿cómo te vas a casar, Oseas? Y sigue el chisme cristiano, pero Oseas se casó con una prostituta. Pero Dios es bueno, porque atrás de cada uno de estos eventos, de estas parábolas, de estos mensajes, tiene un propósito. Porque sabemos que Dios, bajo sus pies, está el mundo y tiene el control completo de todo lo que pasa en la tierra y en el ser humano.
Quiero hacer referencia al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 11. Yo les voy a leer, solamente es chiquito nada más para hacer referencia. Mateo, capítulo 7, versículo 11 dice: así que si ustedes, gente pecadora, sabe dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes pidan. La palabra del Señor. Versión Nueva Traducción Viviente. Y a veces, vean, repito, sin pedir, nos da. Y cuando pedimos, nos da. Y nos da mucho más de lo que necesitamos, de lo que pedimos, de lo que requerimos. Amén. Volviendo a Pedro. ¿De dónde vino el lienzo? De los cielos. ¿Quién era la voz que le habló? Dios. Entonces, para nosotros, cuando nos habla Dios a través de su palabra, ¿por qué dudar? ¿Por qué reprochar? ¿Por qué juzgar? ¿Y por qué no recibir esa bendición de la palabra? Las características de nuestro Padre Celestial, ese amor que nos tiene a cada uno de nosotros, es tan notorio que nosotros le podemos decir: qué paciencia que nos tiene nuestro Padre Celestial. Qué paciencia que nos tiene siendo alborotados de nuestra vida y ruditos de nuestro camino. Posiblemente. No quiero ofender, solamente estoy expresando. Y esa paciencia que tiene a la resistencia humana y a la desobediencia. El mismo Padre tuvo que aclararle a Pedro. ¿Y cómo le aclara? Está en el versículo 9. Y dice: pero la voz del cielo habló de nuevo. O sea, ya es segunda vez que habla. Y le dice Dios, le dice a Pedro: oye, Pedro, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Y Dios le estaba diciendo: oye, Pedrito, mata y come. Pero Pedro dice: no, yo cómo voy a comer esas cosas. Dios, ¿cómo voy a comer esas cosas? Y Dios en su infinito amor le dice: Pedro, no llames impuro a lo que yo te estoy dando. Fíjese qué mensaje nos está dando la palabra del Señor. Otro ejemplo similar puedo hacer sobre las indicaciones que les da Jehová a Gedeón. En el capítulo 6 del libro de Jueces dice, solamente por hacer referencia nomás, le dice Jehová a Gedeón: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Yo soy quien te envía. Pero en este caso, sí, Dios dijo: hey, Señor, tú me envías, allá voy. Y lo hizo. Para cada una de estas indicaciones, de estas disposiciones, de estos mensajes que tenemos en la Biblia, en estos dos casos que estoy haciendo, ¿cuántas veces intervino el Señor o cuántas veces dijo el Señor? Son 3 veces. Uno de los números perfectos de la voluntad de Dios, el número 3, uno de los números perfectos. Y este número 3, así lo dice en los versículos 10 y 11. Ahí dice: y hasta 3 veces. Y a la tercera, entonces Pedro hizo caso y su atención. Y yo me acuerdo, aquí antes somos un poquito llenos de militares. En la milicia, cuento 3 y desaparecen. 1, 2, 3, no había nadie. Como magos éramos. ¿Cuántos 3 y están de pie? 1, 2, 3, ya estábamos en la ducha. Y ve lo que ha sido la bendita voluntad de nuestro Padre. 3 veces para que Pedro. Pero había una cosa en especial de este número 3, cuando mi papacito me decía: verás, mijito, va la primera.
Verás, mijito, va la segunda. Que no llegue la tercera. ¿Qué pasaba cuando llegaba la tercera? Ajá, sí nos acordamos, ¿verdad? Ahí también está la tercera. Bueno. Bueno. Y dice que le hizo entender. Todo esto les hizo entender a los apóstoles que les estaban reclamando y que estaban cumpliendo una disposición del Espíritu Santo. Y eso está en el versículo 12, que dice, el Espíritu Santo me dijo que los acompañara y que no me preocupara que fueran gentiles. Si el Espíritu Santo le dice, pero el hombre, sí, chuta, mosca, pilas, a ver qué es lo que hace, con quién se va, a dónde entra, cómo se sienta, cómo come, con quién come. Preocupado, preocupado. Y Pedro estaba cumpliendo una disposición del Espíritu Santo. ¿Y a cuánto nos ha hablado el Espíritu Santo en nuestro camino? Vea, el Espíritu Santo, o sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, o sea, es el mismo Dios, Espíritu Santo, en la vida de uno. ¿Y le vamos a negar? ¿Le vamos a rechazar? ¿Le vamos a impedir? No, jamás. ¿Y cuál fue la disposición que recibió del Espíritu Santo? Pedro, cuando llega a la casa de Cornelio, que hable del Evangelio del reino de los cielos. Nada más. O sea, eso debemos hacer los cristianos. Hablar del Evangelio del reino de los cielos. Recordemos que Cornelio era un centurión. Y un centurión de buenas obras. O sea, igualito que Tabito, de buenas obras. Pero algo le faltó. Algo le faltaba. Porque Dios mira las intenciones del corazón, mas no mira las obras. Y eso está en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 9. Mi esposa va a hablar en la Nueva Traducción Viviente. Escuchemos. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Vean, no tengo palabras para explicar. Porque la Biblia es palabra viva, eficaz. ¿Qué puedo decir a esto? Y no quiero explicar para no dañarle la esencia que tiene. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de que es algo por ser buenito. Y hay personas que dicen, vea, yo no peleo, yo no discuto, yo me porto bien con la vecina, con el inquilino. Puede hacer todo, pero no es hijo de Dios. Discúlpenme, mis hermanos. Puede hacer todo bonito. Como se dice, no hablar ni malas palabras, no fumar, no tomar. Pero no es hijo de Dios. Discúlpenme, mis hermanos. Entonces, algo le faltaba a Cornelio. Algo le faltaba a Cornelio. Y la respuesta está en el versículo 14. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos. O sea, Cornelio recibe la indicación del Espíritu Santo y le dice, Cornelio, manda a verle a Pedro. Dile que venga lo más pronto posible. Y Pedro te dirá cómo tú, Cornelio, y tu familia, y tus sirvientes, y tus soldados que están bajo tu mando y que estaban en tu casa, te dirá cómo ser salvo para la gracia y misericordia del Señor. Y como le faltaba algo a Cornelio, yo pregunto, ¿cómo Cornelio debía ser salvo? Arrepintiéndose de todos los pecados, como se dice, de corazón y de convicción, y declarando
que Jesucristo es el Señor de su vida. Nada más. Vean, mis hermanos, dos cositas fundamentales. Arrepintiéndose del pecado y declarando que Jesucristo es el Señor. Nada más, y es salvo. Ahí sí es salvo, hijo de Dios. ¿Y cómo se es salvo? Pues eso está escrito en el libro de Romanos, capítulo 10, los versículos 8 y 10. Que no sepamos de esto, pero mi esposa nos va a hacer acuerdo. En realidad, dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Amén. Si declaras con tu boca que Jesucristo es el Señor y confiesas con tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Hermanos, hermanas, si usted no ha hecho esta declaración, no es salvo. No es salvo. Es una persona más de buenas intenciones, de buenos caminos, que no discute, que no pelea, que paga los impuestos, que paga justo, pero no es salvo. La palabra del Señor acabamos de escuchar. Cornelio era un creyente, pero escondido, porque era un soldado romano. Algo le faltó. Algo le faltó. Y es reconocer a Jesucristo como Señor de su vida con arrepentimiento de sus pecados. Pero cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio y escuchó a Pedro, ya fue salvo. Miren lo que dice el versículo 15. Cuando Pedro comenzó a hablar, ¿de qué tenía que hablar Pedro? Del evangelio del reino de los cielos. Cuando estamos en esas condiciones debemos hablar de Dios. Cuando vamos a ingresar en lugares en que no conocen de Dios, debemos hablar de Dios. En lugares de familia, en lugares de trabajo, en lugares de estudio, debemos hablar de Dios. Y aquí dice el versículo 15, cuando Pedro comenzó a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. ¿Cuáles de ellos? Cornelio, su familia, sus soldados y sus sirvientes que estaban en ese rato ahí. Tal como descendió sobre nosotros al principio, tal como descendió sobre usted, mi hermano, sobre usted, mi hermana, sobre usted, cuando reconocimos a Jesucristo como el Señor de nuestra vida. Y vamos llegando al final, capítulo 17, perdón, versículo 17. Y como Dios le dio a esos, fíjense cómo es, y como Dios le dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para estorbar a Dios? Yo aquí quiero que mis hermanos, por favor, lean en su Biblia este versículo 17. Lean en su Biblia. Y yo lo voy a leer acá, otra vez. Y el final lo que está con signo de interrogación, lo que está con signo, hágalo en primera persona. Hágalo en primera persona. Amén. Leo, y ustedes, por favor, quiero que cierren esta lectura en primera persona. Comienzo. Versículo 17. Y como Dios le dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para estorbar a Dios?
¿Quién soy yo para estorbar? ¿Quién soy yo para impedir el trabajo del Espíritu Santo? Nosotros somos herramientas del Espíritu Santo. ¿Quién soy yo para impedir el trabajo del Espíritu Santo? Para criticar o acusar el trabajo del Espíritu Santo. ¿Quién soy yo? ¿Se acuerdan cuál fue el tema de este mensaje? ¿Quiénes somos para juzgar las acciones cristianas? Familia cristiana, termino con esto. Querida congregación, hermanos que nos escuchan. La Biblia, en el libro de Isaías, capítulo 37, habla de Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Nada más voy a hacer por referencia. La Biblia en el libro de Isaías, capítulo 37, habla de Jehová de los ejércitos. En Efesios 6, habla de la armadura de Dios. Con estas dos concepciones, los cristianos nos hemos autodenominado el ejército de salvación. ¿Sí? Hace pocos días escuché a través de la tecnología de las redes sociales, leí a través de las redes sociales un texto que me hizo reflexionar mucho. Y que doy gracias a Dios porque puedo incluirle en este mensaje. El texto decía así: en todas las guerras, los soldados de los ejércitos buscan, ayudan y recogen a los heridos para atenderles con primeros auxilios, sanarles y recuperarles plenamente. Los ejércitos, ¿verdad? El ejército de salvación mira a los heridos, enfermos y agonizantes en el pecado y no los ayuda. No los atiende o recoge para darle los primeros auxilios. ¿Y cuáles son los primeros auxilios? Es para reflexionar. Es para reflexionar. Y hacer una reflexión profunda. El Señor nos permite cada día levantarnos, y aquí estamos. El Señor nos permite cada día levantarnos para ganar una guerra, para ganar la batalla del día y para llegar al final a la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Pero cada día debemos librar una batalla y ganar la guerra al final de la venida de nuestro Señor Jesús. Una batalla en esta sociedad que vivimos, de la cual somos parte, pero que como cristianos no pertenecemos. No tenemos a dónde irnos, pero vivimos aquí. Y cada día debemos salir y seguir bien revestidos con la armadura de Dios. Y al estar revestidos con la armadura de Dios, debemos estar en conocimiento pleno de la palabra de Dios, del evangelio del reino de los cielos. Estas batallas y estas guerras, todos, usted también, todos debemos batallarlas, debemos hacerle frente como excelentes evangelistas, frente como buenos enfermeros, médicos, doctores y especialistas en la palabra del Señor, para buscar y sanar a enfermos, a heridos, a moribundos en el pecado. Como miembros del ejército de salvación, debemos recibir a todos los heridos, darnos tiempo para curarlos, tiempo para darles los primeros auxilios. A las viudas, a los huérfanos, divorciados, separados, maltratados, abusados sexuales,
prostitutas, drogadictos, delincuentes, a esa escoria con la que el Señor se sentó a la mesa. Y yo me pregunto, hermano, ¿qué entiende usted por escoria? ¿Qué entiende usted por escoria? ¿Y qué personas deberían estar en el significado de esta palabra escoria? Pero Jesús se sentó con ellos a la mesa. Y a veces rechazamos a ese tipo de personas. Y si los heridos no vienen acá, a la congregación, entonces nosotros debemos ir a buscarles para salvarles a los heridos. Así como lo hizo Jesús en el camino y así como lo hizo Pedro en el camino. Debemos hacer nosotros en nuestro camino. Siempre vestidos de la armadura, con sabiduría, con inteligencia y con sensatez. Recordar que la oveja perdida no está aquí en la congregación. La oveja perdida está fuera de estas cuatro paredes. La oveja perdida está fuera de la familia. Y cuando encontremos esa oveja perdida, seguiremos siendo 99 y debemos ir a seguir buscando otro herido. Y esto nos lleva a que no debemos aislarnos de las actividades del mundo. Por el temor de no contaminarnos, no asisto a esa fiesta, no asisto a esa invitación, no asisto a la graduación, no asisto a la conferencia, no asisto. Pero al shopping sí asisto. Al centro comercial, vea, ni bien hablen, estoy primerito. Debemos ser sal y luz donde hay oscuridad. Y la oscuridad está afuera. Debemos ser sal y luz ante la persona moribunda, porque la sal cicatriza la herida y la luz le mantiene vivo. Por eso dicen, no te duermas hasta que vengan los primeros auxilios. Si nos invitan, vamos. La otra vez aquí conversamos en el estudio bíblico. Qué lindo sería ver, por favor, mis hermanos, quiero expresarme con sabiduría y con inteligencia. Participar de una reunión, bailar con mi esposa y que digan, ve qué lindos como bailan, gracias. ¿Y ustedes qué son? Somos cristianos. ¡Wow! Ahí debemos ser sal y luz. Y si estamos sentaditos, vea, el de la derecha o el de la izquierda puede estar en conflicto y conversarle de Dios puede ser la sanación y la salvación. Pero nos encerramos en la burbuja de la iglesia, en la burbuja de la casa y queremos hacer maravillas con la Biblia. Hagámoslo pero afuera. Dios nos ama. Y si nuestros ojos miran a algún siervo, algún creyente, algún cristiano, entrar, ver, salir de alguna parte en que incomoda nuestro pensamiento, queridos hermanos, no juzguemos. No juzguemos negativamente. Seamos positivos. Pensemos de que ese cristiano es un excelente médico, lleno del Espíritu Santo, que está sanando a un enfermo que está en el sitio donde está. Finalizo. Jesús dijo, los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Y pues, y aprender lo que significa esto. Y ojalá hayamos entendido ahora. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Amén. Bendito Dios, gracias Señor por tu palabra. Es viva y eficaz, Señor, cada vez que tenemos la bendición de abrir la Biblia
y leer un versículo, leer varios versículos, leer un texto. Hoy hemos visto de que ¿quiénes somos los cristianos para juzgar a otros cristianos? Y al contrario, debemos abrir los brazos y las puertas para recibir, como dice tu palabra, a la escoria enferma y moribunda. Estamos viendo lo que acontece en el mundo. Estamos de rodillas ante ti, Señor, pero sabemos de que todas estas acciones humanas, Señor, bajo tu control y tu potestad, tienen un propósito, Señor. Gracias, Padre, por este día. Gracias por el mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano Fernando. Un mensaje evangelístico y un mensaje de discipulado, un mensaje bíblico de lo que nuestro Dios quiere, nuestro Señor Jesucristo, que sean sus hijos. Y recordemos que fuimos parte de la escoria y ahí nos sacó nuestro Señor. No fuimos santos y bueno, somos apartados, pero nunca seremos perfectos. Hasta que nos muramos, vamos a seguir pecando. Pero la gracia del Señor estará siempre presente. Vamos a preparar nuestros corazones, nuestras mentes para la Santa Cena, recordando que la Santa Cena, ya en esa época que Jesucristo hizo la Cena de la Pascua, y habían cientos de cristianos salvados, pero solamente hizo con sus íntimos. Entonces somos privilegiados de estar en intimidad, familia cristiana de la comunidad, para celebrar esto. Vamos a recordar el mandato de nuestro Señor, de cómo su cuerpo fue quebrado, fue partido, fue crucificado, y su última gota de sangre que derramó para pagar el precio de nuestro rescate. Eso es lo que hizo. Por nosotros se separó de toda una eternidad con el Padre Celestial para salvarnos. Vamos a recordar con gozo, pero también con tristeza, porque es un sentimiento. Cuando murió Jesucristo en la cruz, al menos los apóstoles pensaron que se acabó el mundo para ellos, pero para los cristianos fue lo mejor, para nosotros lo mejor que podía haber pasado. Una derrota que se transformó en victoria. Entonces, preparémonos para festejar y celebrar la Santa Cena. La bendición sacerdotal. De acuerdo a Números capítulo 6, versículos del 22 al 25. Jehová habló a su líder espiritual y le dijo: así bendeciréis a mi pueblo, a mi remanente fiel, a mi iglesia, familia cristiana. Familia cristiana. Jehová le bendiga y le guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre usted y tenga de usted misericordia. Jehová alce sobre usted su rostro y ponga en usted paz. Y sobre toda cosa que haga, usted ponga el nombre de Jehová primero, y él lo bendecirá. Y la familia cristiana dice: amén. Salgamos gozosos con la presencia de Dios en nuestra vida. Amén.